inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Quiero compartirles algo que me encuentro muy a menudo, y es que en el mundo de la nutrición y del fitness suele darse muchas congruencias e incongruencias. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que las personas, cuando quieren saber algo, te hacen preguntas, es decir, buscan un consejo. Por ejemplo, ¿este suplemento es bueno? ¿O qué puedo tomar para ganar peso? Eh, ¿Qué ejercicio me ayuda a mis deltoides, a que crezca mi hombro, ¿no? Posterior. ¿Cuál es el mejor ejercicio para el glúteo? Te hacen infinidad de preguntas. ¿Puedo usar una faja para reducir mi cintura? Muchísimas preguntas. Sin embargo, sus preguntas son congruentes en el sentido de que quieren saber algo que, digamos, que es lo que a ellos les preocupa, lo que ellos tienen en su mente y quisieran saber. Sin embargo, tienen una incongruencia su serie de preguntas, y es que no te cuentan todo el panorama. ¿A qué me refiero con no te cuentan todo el panorama? Pues que para yo poder decir, o para poder decir en general, si es, por ejemplo, necesaria una cafeína, o si a ti te sería útil un ganador de peso, tendríamos que saber primero todo el contexto de cómo te alimentas, cuál es la cantidad de energía que realmente requieres en cuestión de calorías, a lo que se conoce como energía estimada o gasto energético estimado. Si queremos hablar, por ejemplo, en el caso de una alimentación en específico, tendríamos que analizar a fondo para poder saber si a ti te va más una dieta tipo cetogénica o te va una dieta de distribución normal, ¿no? En este caso, moderada en carbohidratos, igual en grasas, que si lo vemos por porcentajes estaríamos hablando de 50% por carbohidratos, de 20 a 30 o 20 a 25% proteínas, e incluso igual 20 a 25% grasas, ¿no? O hasta 30%, depende de todo cómo lo cuadres. Sin embargo, hay que ser congruentes en cómo planteamos estas preguntas, ya que si no, no se puede contestar esa duda que tú tienes. Por ejemplo, me preguntaban si un ganador de peso era necesario. Bueno, no, más bien me comentaron: oye, me estoy tomando un ganador de peso, pero siento que es mucho polvo, no sé si le haga falta agua a mi batido. Me lo tomo y últimamente me ha caído muy mal, me duele mucho el estómago, me inflamo. Bueno, primero tendríamos que ver si es necesario para ti tomar un ganador, ya que ¿qué es el ganador? Bueno, el ganador de peso es un suplemento que te va a brindar una gran cantidad. En este caso, por lo general te suelen brindar por las 2 scoops 50 gramos de proteína en promedio. Y no es suero de leche, sino suele ser un blend, o sea, una mezcla de diferentes fuentes de proteína, desde albumina, soya y demás. Sin embargo, es muy altísima en hidratos de carbono, e incluso se suelen utilizar algunos tipos de gomas, es decir, que le van a dar al suplemento cuando lo mezcles con agua o leche esa textura como cremosa, que es por eso que tú lo sientes muy espeso. Al final de cuentas, yo no suelo recomendar mucho los ganadores de peso porque puedes cuadrar muy bien tus carbohidratos, y al final de cuentas, con alimentos, digamos, naturales o incluso algunos procesados, podríamos tener una dieta completa y rica en hidratos de carbono sin necesidad de recurrir a los, en este caso, a los más gainers. Pero ¿por qué suele darse eso de que tengas un malestar estomacal y inflamación o esa distensión abdominal? Bueno, pues puede ser por esos procesos digestivos que pueden carecer de enzimas, es decir, tus enzimas en este caso en tu estómago no son capaces de degradar o desdoblar esas moléculas de carbohidratos para poder absorberse. Entonces, eso genera, pues digamos, un estrés para la parte de la digestión, y en este caso no estarías teniendo una digestión completa, o más bien estarías teniendo una mala digestión y una mala absorción incluso. Entonces, pues más bien deberías de modular la cantidad de ganador que estás consumiendo respecto a la cantidad de hidratos que consumes durante el día. ¿Por qué? Porque sí es una gran cantidad de carbohidratos. Me parece que 2 scoops en promedio suelen traer 200 y pico
de gramos de carbohidratos, o sea, es bastante, si es un golpazo. Entonces, respecto a los más gainers, pues es eso, y eso pasa con todos los suplementos, que realmente no es de que sean necesarios o que sean malos o que sean buenos, simplemente primero se deben utilizar cosas que tienen sustento científico, es decir, cosas que sí funcionan, que se saben que funcionan, y no lo digo yo, no lo dice mi boca, sino lo dicen bastante número de investigaciones y bastante número de referencias que hace que saber que este suplemento realmente tiene una función específica y que puede dar resultados o puede sumar ese plus a tu proceso. Y también hay que saber en qué momentos, es decir, momentos puntuales. No siempre se necesitan los suplementos o no siempre necesitas para tener una definición una dieta cetogénica, incluso lo puedes conseguir ingiriendo carbohidratos todo el tiempo. Entonces, todo va a depender del contexto de cada quien y esa es la parte congruente. Todo lo que te preguntes, relaciónalo a ti. No hay una respuesta general, o sea, no hay algo para todos. Todo es dependiendo de ti mismo, de cómo comas, cómo entrenes, cómo estés de salud, cómo estés económica o monetariamente. De eso va a depender el que una persona o te pueda asesorar o dar un consejo. Tiene que ser certero. Algo que también quiero mencionar que se me hace muy incongruente y congruente en el área del fitness es que hay personas que, bueno, yo estoy de acuerdo en que la convicción de cada quien entre ser natural y lo que le llaman chuzado o dopado, pues es decisión de cada quien. E incluso también en términos monetarios, que no es todo, pero al final de cuentas es decisión de cada quien. Sin embargo, algo que yo critico mucho no es el hecho de decidir una u otra cosa, sino el ser congruente e incongruente. Yo critico esa incongruencia. ¿A qué me refiero con eso? Que una persona que es natural, bueno, una persona dopada, está alterando la fisiología en su cuerpo. El hecho de tener cantidades elevadas de testosterona u otra hormona o sustancia que altere su metabolismo o la fisiología y bioquímica en su cuerpo, pues está en una ventaja. Es decir, cuando tú utilizas, por ejemplo, testosterona o sus derivados, que estaríamos hablando de esteroides, anabólicos, androgénicos, estrogénicos, lo que estamos haciendo es poner al cuerpo en un estado altamente anabólico. ¿Por qué? Porque la testosterona es una hormona que activa la síntesis de proteína en las células musculares e incluso en otro tipo de células. Entonces, esa concentración tan suprafisiológica que tenemos en la sangre nos va a poner en un estado en el cual podemos desarrollar una gran cantidad de masa muscular y de fuerza e incluso altera algunos procesos de recuperación energética, es decir, altera los procesos energéticos en cierta medida, lo cual hace que pues nos recuperemos más rápido y una serie de ventajas que tiene el utilizar estas sustancias. Obvio, con sus respectivos cuidados y saber para quién es, para quién no es, cuándo, cuánto, por qué, cómo. Pero aquellas personas que son naturales, pues la forma en que entrenan y en la que comen debe de ser muy certera y muy precisa. Es decir, una persona natural, hablando respecto a entrenamiento, debería de tener una periodización, es decir, saber cómo tiene que entrenar y cómo dosificar esas cargas de trabajo mes a mes. ¿Por qué? Porque en él las cargas de trabajo bien medidas y una nutrición muy bien calculada te va a ir dando resultados. Si tú no lo calculas es muy difícil que obtengas resultados. ¿Por qué? Porque la fisiología en el caso de una persona natural es normal. ¿Qué pasa con un atleta que está dopado? Pues esta persona, pues de hecho tiene que entrenar muy diferente. ¿Por qué? Porque, pues digamos que los niveles, cuando tú entrenas es un estrés. Cuando tú estás en una situación de estrés, diferentes estreses que podemos tener, en el caso del entrenamiento es uno, liberamos hormonas que son del estrés, que son altamente catabólicas, como el cortisol. En una persona natural que se sobreentrena, pues tiende a liberar unas grandes cantidades de esta hormona. Entonces, a mayor sobreentrenamiento, mayor nivel de cortisol, lo que va a conllevar a que en lugar de crecer, va a perder masa muscular y no va a progresar. ¿Qué pasa en una persona que está dopada? El cortisol y la testosterona son hormonas antagonistas, es decir, cuando una está elevada la otra está suprimida o está inhibida.
en cierta medida. Sin embargo, tras esta cantidad suprafisiológica de testosterona en sangre y constante por las vidas medias de los esteres que suelen ser los esteroides, pues todo el tiempo tienes un nivel de testosterona alto y constante, lo cual conlleva que tú puedas tener sesiones de entrenamiento más largas, más duras, más estresantes. Y sin embargo vas a progresar más que pues los atletas naturales, porque tus tiempos de recuperación van a ser mayores, tu síntesis proteica va a estar aumentada y demás. Entonces, si tú quieres ser un atleta natural, entrena y come como un atleta natural, y para eso tienes que ser muy preciso y minucioso en todo. Si tú quieres ser como un atleta dopado o estás pensando en utilizar sustancias, entrena y come como un atleta dopado, si no, no vas a sacarle todo el provecho. ¿Por qué menciono esto? Porque veo gente que pues realmente sí es natural, pero suelen llevar prácticas de entrenamiento y de nutrición como los atletas que se dopan y viceversa.